Hola queridos hermanos, queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico un día más. Hoy es jueves y vamos a estar estudiando la palabra del Señor como hacemos todos los días. Cada día necesitamos el alimento espiritual igual que comemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tener un estudio bíblico. Va a ser una serie, no va a ser una serie muy larga, pero vamos a comenzar serie. Estamos ya a punto de acabar la serie de Apocalipsis, entonces bueno, vamos a ir introduciendo otras series para ir intercalando con las que estamos haciendo. Y vamos a comenzar hoy una serie que tiene que ver con vida cristiana, con nuestra vida cristiana, lo práctico en cada día. Comenzaremos hablando de la seguridad de la salvación, que es algo básico que tenemos que tener todos. Seguiremos hablando de nuestra batalla espiritual, del pecado, de cosas que son esenciales y que a veces por ser tan esenciales, tan básicas, perdemos de vista o nos falta conocimiento de algunas de esas cosas. Y es muy importante que tengamos una buena base doctrinal bíblica en la que basarnos para la salvación, el pecado, nuestra batalla espiritual, conceptos así, porque si no, muchos cristianos se encuentran metidos en esa batalla, en esa lucha, en situaciones en las que se pierde la paz, no se disfruta del gozo. Hay muchas cosas que se quedan como una teoría muy bonita, pero falta la experiencia. Entonces, bueno, vamos a estar hablando así durante unos cuantos estudios que vamos a ir intercalando con las series que ya tenemos empezadas. Y bueno, nosotros seguimos aquí en el Pirineo, estamos rodeados de montañas, de bosques. Hoy hemos disfrutado de un buen día, ayer llovió casi todo el día, pero hoy no ha llovido, ha estado un día intercalado con sol y nubes, una temperatura muy agradable. Así que hemos podido caminar por la montaña, hemos estado en un refugio de alta montaña y hemos disfrutado del buen tiempo. Pero ahora ya estamos aquí, preparados para tener este estudio bíblico. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija y comenzamos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Aquí estamos un día más. Abrimos tu palabra con la visión de recibir algo personal para cada uno. Tú nos hablas, tú estás con nosotros, por eso necesitamos, Señor, que tu palabra cobre vida, que sea algo realmente que, como la misma palabra dice, es como esa espada de dos filos. Queremos que tú nos muestres las cosas que debemos cambiar, que tú obres en nosotros, Señor, donde tenemos que poner más atención, que nos ayudes a darnos cuenta si algo nos falta, si algo no está bien, si algo tiene que ser corregido o cambiado. Háblanos y llévanos tú, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz también un día más. Queremos pedirte, Padre, que abras nuestro entendimiento, danos sabiduría, ayúdanos a entender todo. Confiamos en ti, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú estás con nosotros y podemos, Señor, estar tranquilos, seguros en ti. Muchas gracias porque nos amas tanto que diste a Jesús por nosotros. Él es la seguridad de nuestra salvación. Danos sabiduría y enséñanos para que podamos comprender todas estas cosas. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos, como hemos dicho, a comenzar una nueva serie. Hoy es un día que, estamos entre semana, jueves, mañana viernes tendremos el estudio de hermenéutica, llevamos diferentes series adelante y hoy comenzamos una serie que tiene que ver con la vida cristiana y hoy vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Voy a mirar en los mensajes de los hermanos que han escrito en este chat en directo. Miriam ha escrito en primer lugar saludando, buenas noches Miriam, bienvenida. Juan Bermudo, hola Juan, bienvenido. Belén también ha escrito, dice que echa de menos a todos. Benito, buenas noches.
Yoli y Gaby, buenas noches. Yoli y Gaby, bienvenidos. Ana Karina también escribió un saludo, bendiciones. José Luis, bendiciones. También ha escrito Carmen Reyes, buenas noches Carmen, bendiciones. Y ahí está David, Liliana, toda la familia con los hijos también, David y Daniela. Bienvenidos familia Enoe, bienvenida Enoe, buenas tardes. Para Enoe es más pronto porque ya está en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, creo recordar. Beatriz, buenas noches, bienvenida. Luz Bañuelas, para ella también es pronto, en México. Y Ana Rita, bendiciones, bienvenidos a todos. Esos son los mensajes que me han entrado y vamos a partir de un versículo, de un texto bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 5. Los que os estáis incorporando ahora, he dicho al principio que estamos comenzando una serie nueva. Vamos a ir incorporando así alguna serie de estudios nueva, ya que estamos a punto de acabar alguna, como es Apocalipsis. Y en Primera de Juan 5, 13, partimos de este texto para hablar de la seguridad eterna, la seguridad de nuestra salvación. Un tema clave en cada uno de nosotros. Yo os preguntaría, ¿estás seguro de tu salvación? Y decir estar seguro es eso, seguro. No decir, bueno, creo que sí, estoy casi seguro. No, casi no, tienes que estar seguro. Hay cosas en nuestra vida que pueden ser relativas, pero la salvación es lo más importante, lo más trascendente. Tú tienes que estar seguro, que no quede la menor duda de que eres salvo. Y para ello nos tenemos que fundamentar en lo que la Biblia dice, no en conceptos personales, no en conceptos religiosos, no en lo que dice un pastor aquí o uno allá. Tenemos que ver qué dice la Biblia, que es la palabra de Dios infalible, absoluta. Y si tú tienes en tu vida lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación, entonces estarás seguro de que eres salvo. Mira lo que dice aquí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan dice que un motivo por el cual él escribe esta carta es para que los que dicen que creen en el nombre del Hijo de Dios, dice, para que estos que creen tengan la seguridad de la vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que partimos de este concepto y con esta idea, seguridad. Tener seguridad de nuestra salvación. Tu seguridad de la salvación está basada en la fe en Cristo, para que creáis, dice, para que creáis en el nombre de Jesucristo, para que creáis en el sacrificio de Jesús. ¿Por qué el creer en Cristo es una condición para tener vida eterna? Puede parecer una pregunta un poco extraña, ya que si yo os lo pregunto, ¿por qué creer en Jesucristo es una condición para tener vida eterna? Pues inmediatamente todos diréis, bueno, pues porque no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. Pero a estas preguntas que pueden parecer tan básicas, son las que a veces pasamos por alto, no las tenemos en cuenta o no las hemos respondido en nuestra vida. Y de ahí que a veces nos encontremos con personas que se consideran cristianos, como dice ahí, personas que dicen que creen en el nombre del Hijo de Dios, pero no tienen esa seguridad. Por eso Juan escribe esta carta, para que la tengan, para que tengan seguridad. Entonces, ¿por qué el creer en Cristo es una condición para tener vida eterna? Bueno, porque el propósito de Dios, ahí aparece otra palabra clave, propósito. El propósito de Dios tocante a la muerte de Jesucristo fue con el fin de pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Había una deuda. La deuda es el pecado. Esa es la deuda, así dice la Biblia. Y esa deuda tú y yo no la podíamos pagar.
éramos deudores. Es como que, bueno, a veces hay personas que se metieron en tantas deudas en el banco que llega un momento que es imposible que puedan pagarlas. Eso sucede. Sucedió hace unos años atrás, cuando explotó una crisis económica. Vino precedida, bueno, la crisis se fue. Esto de las crisis económicas es todo muy complejo. Empieza en un país, de un país se salta a otro, pero aquí en España tuvo que ver mucho, la crisis se acentuó mucho por lo que se denominó burbuja inmobiliaria. O sea, se empezó a vender propiedades, pisos, casas, por precios desorbitados. El precio de la vivienda estuvo un tiempo que no paraba de subir, no paraba de subir. Entonces eso creaba una situación un tanto extraña, porque resulta que todos querían comprar viviendas. ¿Por qué? Porque la vivienda que tú comprabas hoy a un precio, el mes que viene valdría mucho más. Entonces era una inversión para ganar dinero fácilmente y en poco tiempo. Entonces eso crea una situación un tanto extraña. Todo el mundo quiere comprar propiedades y el precio no para de subir. Y claro, de eso se trata. Yo compro un piso, una casa, por 100.000 euros y dentro de 3 meses esa misma casa vale 150.000 euros. Quiere decir que en 3 meses has ganado 50.000 euros sin hacer nada. Entonces, ¿qué pasó? Para tener dinero para comprar tantas casas, los bancos tienen que estar dispuestos a dar ese dinero, porque por lo general la gente no los tiene. Entonces los bancos abrieron el grifo del crédito y daban dinero a todo el mundo. Todo el mundo que quería dinero, ahí se daba dinero. Pero eso también provocó un efecto dominó en caída, y es que la gente compraba, todo el mundo compraba, pero claro, el problema es que ahora hay que vender y no todo el mundo va a poder comprar después con esos precios tan desorbitados. Y eso provocó otra situación, y es que el que compró el piso por 150.000, resulta que después tocó techo la cosa y se desplomaron los precios. Y el que compró el piso por 150.000, no es que los precios volviesen a lo que había antes, sino que aún cayeron más bajo. Y resulta que yo compré el piso por 150.000, creyendo que dentro de 3 meses ya valdrá 200.000, pero no. Explotó la burbuja inmobiliaria. ¡Pum! Esa aceleración, esa carrera frenética de aumento de precios reventó. Y entonces tú pagaste 150.000 por un piso, pero ahora ese piso no vale 150.000. Ese piso cuesta 70.000. Y quiere decir que ahora tú tienes una deuda con el banco que tienes que pagar, pero vas a pagar por algo que no tienes, tú tienes algo que no tiene ese valor. Entonces, muchas personas se encontraron que tenían que pagar cada mes una cantidad de dinero, no podían vender su piso ni podían entregarlo al banco, porque el banco no lo quería, ya que ese piso no iba a cubrir su deuda. Y todo eso creó una serie de situaciones muy extrañas. Personas que tenían buenos trabajos y estaban bien acomodadas, empresas inmobiliarias que se lanzaron a construir pisos, etcétera, etcétera. En un momento dado, muchas personas se declararon en quiebra, en bancarrota. No podían pagar sus deudas. ¿Y qué pasó? Que muchos bancos también cayeron en ese efecto dominó. Y muchos bancos se arruinaron. Estamos hablando de años en los que había un montón de entidades bancarias y se redujeron a unas pocas entidades bancarias. Todas las demás cayeron. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene una deuda que no puede pagar? Se declara que no puede asumir su deuda. Declara, yo no puedo pagar eso. No tienes propiedades que el banco, la autoridad se pueda quedar para cubrir tu deuda, no tienes nada. Entonces, es un problema, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, nosotros teníamos una deuda que era el pecado, no podíamos pagar esa deuda, y Cristo se ofrece para pagar la deuda por nosotros. Ahora nosotros tenemos la seguridad de que Cristo
pagó esa deuda. Ahora hay cristianos que no tienen esa seguridad, porque tú ya sabes que dentro del cristianismo hablando de la doctrina de la salvación, hay muchos cristianos que opinan y creen que la salvación puede perderse. Quiere decir que entonces no tienes seguridad de salvación. Si tú dices, soy salvo, pero cuidado, porque según lo que haga o cómo viva, podría perder mi salvación. Entonces esos cristianos tienen un problema, porque no tienen seguridad de salvación, y eso genera una serie de consecuencias que después voy a ir mencionando para que podamos comprender, ¿no? Y podamos ver. Entonces los que tienen problemas con la doctrina de la seguridad eterna tienen un concepto distorsionado de lo que sucedió en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Yo tengo que conocer bien estas enseñanzas según la Biblia para que yo pueda estar seguro de que soy salvo. Si no, tengo un problema. ¿Qué es lo que ocurrió en la cruz? Si yo os lo pregunto a vosotros, ¿qué me contestaríais? Fíjate que parece algo muy básico, pero es muy importante tener las respuestas correctas, no las que a mí me parece. Ahora va para vosotros la pregunta, los que me estáis escuchando. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Por qué Cristo muere en la cruz? Si queréis escribirme, estaría bien que me podáis dar vuestra opinión, lo que vosotros creéis. Nunca tengáis miedo de equivocaros, estamos para aprender, para eso estamos estudiando la Biblia. Entonces no pasa nada si uno dice una cosa y yo después digo, bueno, no es así, es de otra forma. Todos nos equivocamos a veces, todos estamos aprendiendo, entonces no tengas problema. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Qué crees? Bueno, yo voy a ir avanzando. Si alguien está escribiendo, perfecto. Lo que una persona crea acerca de lo que pasó en la cruz determina lo que cree acerca de su seguridad eterna. Por eso responder a esta pregunta correctamente es muy importante. ¿Qué es lo que ocurrió en la cruz? Bien, a ver, por aquí han escrito a alguien, ¿no? Adriana. No, ¿quién escribió aquí? Que se me van los mensajes. Andrés saludó. Carmen dijo, para salvación nuestra. Bien, Juan Bermudo dijo, Jesús pagó por mis pecados de antes y los que pueda tener, los que pueda cometer. Paco dice, Rosario, para pagar por mis pecados. Carmen dice, a través de nuestros pecados. Muy bien. ¿Qué sucedió en la cruz? Necesitamos responder bien, exactamente, correctamente, adecuadamente a lo que pasó, porque de ahí depende nuestra seguridad de la salvación. Ana Karina dice, Jesucristo pagó nuestra deuda y por eso somos salvos. Muy bien. Bien, todos vais en una línea, todos estáis diciendo, pagó por nuestros pecados, en la cruz murió para que yo sea salvo, ¿verdad? Me gusta los que habéis dicho, todos vais en la línea y todos tenéis razón, pero donde voy yo es que tenemos que afinar bien. A ver, Yoli Gaby dice, el pecado nos separaba de Dios a causa del pecado. Jesús cargó con nuestros pecados y los limpió y justificó ante Dios. Muy bien. En la cruz, el Señor Jesucristo literalmente vino a ser quien llevó nuestro pecado. Por eso me gustan los que habéis utilizado la palabra pecado. Me gustan los que habéis dicho pagó por nuestros pecados. Porque ahora la siguiente pregunta sería, ¿por cuáles pecados? Piénsalo antes de contestar. Cristo pagó por nuestros pecados. Literalmente Él en la cruz muere por mis pecados. Lo habéis dicho varios, lo habéis repetido en diferentes frases, pero todos venéis a lo mismo, a que Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora la segunda pregunta es, ¿por cuáles pecados?
Cuando creemos en Cristo, recibimos vida eterna, el perdón, la deuda de nuestro pecado. La muerte de Cristo fue una transacción que vino a justificarnos. Yo he pecado, tengo que dar la cara ante la ley, pero Cristo paga por mis pecados. ¿Por cuáles pecados? José Luis decía, pagó nuestras deudas, y Paco y Rosario dice, por todos. Muy bien, por todos nuestros pecados. Entonces, a ver, vamos a ir tratando de situarnos. Aquellos que se llaman cristianos y dicen que la salvación se puede perder, ¿por qué? Por pecar, por una vida de pecados, por una actitud pecaminosa. Entonces la pregunta es, si Cristo pagó por todos nuestros pecados, ¿cómo puede ser que pueda haber unos pecados que me condenen, que hagan que yo pierda la salvación? ¿Entendéis lo que quiero decir? Como que hay una contradicción. Si la Biblia dice que Cristo pagó por todos mis pecados, ahora vamos a leer textos para ver si eso es así o no. Si Cristo pagó por todos nuestros pecados, todos implica todos. Todos los que cometí al momento de convertirme, pero también todos los que cometeré después de convertirme, ¿o no? Todos implica eso, ¿no? Yo he creído en Jesús. No suele haber problema ahí en que todos los cristianos, incluso estas dos doctrinas, estamos de acuerdo en que somos salvos por medio de la gracia, no por nuestras obras para que nadie se gloríe. Muy bien, llegamos a la salvación por gracia de Dios y Él perdona todos esos pecados que hemos cometido hasta aquí. Pero la palabra todos los pecados ¿se refiere solo hasta aquí o también se refiere a todos los que yo cometeré en un futuro? Esa es la cuestión. Eso es lo que yo tengo que tener claro. Yo tengo que saber que mi salvación no depende de mis obras, sino de la obra de Cristo. Yo tengo que estar tranquilo y seguro de que no depende de mí, porque en tanto que dependa de mí, yo tendré dudas, tendré miedo, tendré temores, habrá inseguridad. Mira, si hay inseguridad, si hay temores, si hay dudas, no podrás disfrutar la paz de Dios, no podrás disfrutar el gozo de la salvación. Tu comunión con Dios se verá afectada. La forma en la que tú prediques el Evangelio no será efectiva porque estarás más preocupado por tu propia situación que por la condición de los otros. Entonces tenemos que nuestra vida cristiana tiene que partir de esa seguridad completa de que yo cada día me acueste por la noche sabiendo que sí o sí soy salvo y que no importa lo que pase mañana, yo sí o sí seguiré siendo salvo. Ningún hijo de Dios puede dudar ni así ni un milímetro de que tú seas hijo de Dios para siempre, eternamente. En la cruz, el Señor Jesucristo literalmente vino a ser quien llevó nuestros pecados. Eso es literal. La Biblia lo enseña de una forma totalmente legal, es oficial, es todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también, pero el Nuevo Testamento de una forma muy directa, muy entendible. Acompáñame a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros fuésemos justificados. O sea, delante de Dios, la muerte de Jesucristo nos justificó. Yo ahora soy justificado. Vale, ¿cómo llego a la justificación? Mira, cuando creemos que Cristo murió por nuestros pecados, decimos, recibimos la vida eterna, ¿verdad? Entonces, Él perdona la deuda de nuestro pecado. ¿De cuáles pecados? Lo hemos dicho, de todos. La muerte de Cristo fue una transacción permanente. O sea, lo que Él hace en la cruz es para siempre. No es temporal, no tiene un límite,
No es que hasta aquí te perdona y a partir de aquí no. No está condicionado. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia en ningún lugar. En ningún sitio, hablando de la salvación, vas a encontrar que la obra de Cristo en la cruz era parcialmente completa. No, es totalmente completa. Una cosa es que encontremos 1, 2, 3, 4 textos que parece que dicen que la salvación se pierde. Pero no te quedes mirando esos textos que también tienen una explicación. Ahora no nos vamos a meter en ellos. Porque ahora lo que hacemos es contemplar la doctrina de la salvación en sí misma. Y la misma doctrina en sí misma, lo que la Biblia dice de ella, te lleva a este punto en el que estamos. Tú eres salvo por creer en Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él literalmente lleva tus pecados. De esa forma, yo ya no tengo nada que hacer. Yo no puedo hacer nada para ser salvo o dejar de serlo. Él lo hizo todo. Yo tengo que hacer una cosa, ahora lo vamos a hablar, yo tengo que creer en Él. Eso sí, ahora vamos a hablar de eso. Mira, la muerte de Cristo fue una transacción permanente, hemos dicho, no temporal, no limitada. Es completa y para siempre, permanente. Y gracias a ello, también los resultados, que es el perdón de nuestros pecados y a raíz de eso obtener la vida eterna, eso también es permanente, no es temporal. O sea, yo no puedo decir, yo creo en Jesucristo y soy salvo, y me mantendré salvo dependiendo de si peco, si no peco, lo que haga o no haga. No, entonces estoy de alguna forma cambiando la doctrina de la salvación. O sea, la obra de Cristo es completa y es para siempre. Y yo tengo que entender eso en mi vida. Si yo he creído, ahora hablaremos de creer, si yo he creído, he pasado de muerte a vida, si yo tengo la vida, eso es para siempre. Nada podrá cambiar esa condición. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Evangelio de Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero que te fijes en este detalle de los textos que hablan de la salvación. Voy a leerlo otra vez despacio, mira. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Cristo está hablando, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Él ha sido enviado por Dios. ¿Cuál es su voluntad? Que todo aquel que dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, salvar las vidas de todos los que le ven y creen. Y a partir de ahí, ¿cuál es la sentencia? Yo le resucitaré en el día postrero. No hay condicionantes, no hay que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él y después lleva una vida ordenada y consigue mantenerse en la salvación, entonces yo lo resucitaré en el día postrero. No, los textos que hablan de la salvación son absolutos y no tienen margen de interpretar, no, pero aquí se refiere, no, es muy claro. Dios quiere, su voluntad es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y a partir de ahí, ¿qué es lo que viene? La resurrección en el día postrero. Nuestra vida puede ser más exitosa, menos exitosa, una vida más intensa de servicio, más relajada. Puedes estar ahí metido en una entrega total al servicio, a predicar, o puedes estar ahí luchando en tus asuntos, más o menos. Pero nada de lo que ocurra ahí, si realmente has creído, nada de lo que pase ahí cambiará lo que pasará en el día postrero, que es que Dios te resucitará. Y tú tienes que estar seguro en esto. Nuestra fe en la muerte de Cristo en la cruz, como pago por nuestros pecados, nos asegura la vida eterna. Y ahí vamos a este tercer concepto. Cristo es el que paga por nosotros el precio. Yo me apropio de ese regalo a través de la fe, creer en Él. La fe, por lo tanto, decimos, es el medio por el cual la obra salvadora de Cristo se aplica a cada uno de nosotros.
Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Yo no me puedo acercar a Dios si no creo que Él exista. No puedo acercarme a Dios creyendo que es un concepto abstracto. No, yo tengo que acercarme a Dios tal como Él se ha revelado a nosotros a través de... Cuando yo creo en Dios tal como Él ha establecido, entonces la fe me lleva a poder tener esa seguridad de la salvación. Es la fe la que va a provocar que yo me pueda apropiar del regalo que Dios me hace. Por gracia sois salvos. La salvación es un regalo y no se puede obtener de otra forma. Yo no puedo hacer nada que la cual yo pueda merecer la salvación. Es un regalo. Somos salvos al creer que la muerte de Cristo en la cruz cubrió el pago total por mis pecados, por todos mis pecados. No por una parte de los pecados, no, por todos. Y ahora bien, tenemos la base bíblica sobre esto, y esta base se apoya en una idea que está, podríamos decir que está formada por una construcción gramatical. La Biblia es un mensaje, es una estructura gramatical. Cuando nosotros estudiamos hermenéutica, dijimos, en algunas clases estuvimos estudiando gramática elemental, porque yo tengo que entender lo que es la oración, el enunciado, lo que es cosas que son simples, pero que tengo que tener en cuenta a la hora de interpretar un texto. No puedo manipular a mi antojo las leyes de la lingüística, de la gramática, de la literatura, cada uno en su propio idioma, ¿verdad? Nosotros estamos estudiándolo en el castellano. Entonces, ¿cuál es esa construcción gramatical que ocurre una y otra vez en las Escrituras? Una y otra vez en la Biblia aparece la construcción gramatical que me lleva a pensar en cómo yo llego a ser salvo. Bueno, esa construcción gramatical es creer en. Creer en. Acabamos de leer Juan 6:40, ¿verdad? Bien, fíjate cómo dice ahí. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Cree en. Esa es la construcción gramatical. No dice simplemente creer, sino que es creer en. Aquí dice en Él, en Cristo. Puede decir creer que Él murió por mí. Puede decir que Él murió por mis pecados. Pero yo tengo que creer en. ¿En qué? Esa es la cuestión. Y ahí es donde hay algún problema para algunos. Porque muchos creen, pero la pregunta es, ¿cómo creen? Se puede ser religioso, tener fe, pero no la fe adecuada. No estar fundamentado en la Biblia, fundamentarse en ideas, en conceptos, en doctrinas de hombres. Ahí es donde tenemos que llegar todos. Saber en qué estamos creyendo, en qué has creído. Fíjate que estamos hablando hoy de cosas muy básicas, muy esenciales, pero yo sé que a más de uno le está haciendo que pensar y le está abriendo los ojos. Nos está llevando a decir, vale, yo sé que creo en el Señor, pero estoy seguro de esto, estoy seguro de aquello. Tenía en cuenta que estos principios bíblicos. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Creen en. Esa es la construcción gramatical. En Juan 6:40 decía los que creen en Él. Aquí dice los que creen en su nombre. En el capítulo 2, versículo 23, 2:23 aquí de Juan también, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Otra vez tienes ahí esa construcción gramatical, creyendo en Él, en su nombre, en Cristo. Vale, cuando tú das por sentado que recibiste la salvación, llegaste a ser salvo, la pregunta es, ¿en qué creíste? ¿Te apuntaste a un movimiento, a una iglesia? ¿Empezaste a asistir a un sitio, te gustaba mucho lo que ahí se hablaba y lo que se decía, y creías en el pastor?
¿Creías en lo que un escritor puso en un libro que te gustó mucho, una serie de principios muy innovadores? ¿En qué has creído? Esa es la pregunta. Ahí es donde todos tenemos que llegar para estar seguros de nuestra salvación. Jesús invitó a todo el mundo a hacer algo más que creer en su existencia, por ejemplo. No es lo mismo decir yo creo que Jesús existió. Yo creo en Jesús como un maestro, como el fundador del cristianismo. Yo creo que realmente la Biblia me cuenta la vida de Jesús. Creer en implica compromiso, implica relación, implica intimidad. Creer en su nombre, creer en Él, creer que Él legalmente cargó mis pecados en la cruz. Creer que Él perdonó mis pecados es apropiarse por la fe de lo que Cristo hizo. De eso se trata. Entonces, cuando Cristo invita a todos a llegar a este punto, Él invita a todos no a creer en su existencia, no, a creer que Él dio su vida para que nosotros tengamos vida. Así, el pecador que llega a Cristo y deposita su confianza en Él, voy así como resaltando estas palabras, confianza. O sea, yo vengo ante el trono de gracia y vengo confiadamente. Cuando tú confías que Él pagó por tus pecados, entonces depositas tu confianza en Él, depositas tu confianza en su vida, depositas tu confianza en sus palabras. Entonces, y en última instancia estás depositando tu confianza en que en su muerte Él pagó totalmente tu deuda. Entonces, tú estás siendo salvo. Tú eres salvo. Pero tienes que estar ahí, porque hay mucha gente religiosa y pueden pertenecer a muchas de las religiones, de grupos esotéricos, de sectas, de movimientos de todo tipo, y tener mucha fe, pero no tienen la fe correcta en Jesucristo. Creen en muchas cosas, y algunas hasta se ven muy bonitas, con una trascendencia, con un pensamiento profundo, y eso gusta mucho, a muchos les sorprende, ¿no? La meditación trascendental, el estar conectado con la naturaleza. Esta mañana y tarde estábamos ahí en las montañas, estábamos en un lugar donde enfrente nuestro había una montaña, el Pico Possets se llama, que es una de las montañas más altas de los Pirineos, con más de 3.300 metros de altitud. Las nubes cubrían su cumbre, de vez en cuando entre las nubes se veía el pico, los prados verdes, allí se veían los cencerros y las vacas en el fondo, los ríos que corren y las aguas, y estás ahí, y te sientes conectado con la naturaleza. Y ahí pues puedes sacar tus ideas, ¿no? Tus conceptos. El universo se conecta con mi ser interior y yo no sé qué, y soy parte de esto porque mis átomos, y sí, todo estupendo y muy bonito, pero eso no te salva. Solo hay un camino, solo hay una forma, solo hay una doctrina, la correcta, lo que la Biblia dice, sin añadir ni quitar nada. Es algo tan importante que tenemos que ser muy serios a la hora de quedarnos con lo que la Biblia dice, sin añadir ni quitar. Cuando tú crees y depositas tu confianza en Él, en su vida, en sus palabras, en lo que Él hizo en la cruz, si tú depositas tu confianza en que Él, en su muerte, pagó el pago total de mis pecados, de todos mis pecados, entonces eres salvo. Pero alguien preguntará, vale, ¿y qué pasa con los pecados que cometemos después de ser declarados libres de culpa? ¿Qué pasa con los pecados que yo pueda cometer mañana? Bueno, ya hemos dicho que Él murió por todos nuestros pecados, pero ahí se genera una pequeña duda, porque yo he escuchado a hermanos que defienden que la salvación se puede perder, y dicen así, ¿qué pasa si de pronto un cristiano empieza a pecar sin que le importe y empieza a cometer según qué pecados muy feos? Y bueno, entramos en afirmar que el que hace eso es un hermano, es alguien que creyó, y yo creo que ahí está la principal
dificultad a la hora de entender quién es salvo y quién no es salvo. Porque un verdadero hijo de Dios no va a pisotear el nombre de Dios ni el sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros estamos hablando de seguridad de salvación. Cuando tú tienes seguridad de salvación, entonces en la seguridad no hay temor. La seguridad echa fuera el temor. Cuando tú tienes temor es porque eres inseguro, estás inseguro. Cuando el amor es perfecto en tu vida, entonces el amor perfecto viene generado por la seguridad de que eres hijo y eres salvo. Y como dice la palabra de Dios, el amor echa fuera el temor. O sea, el amor y el temor no se mezclan, no pueden estar en la misma persona, en la misma mente. Uno tiende a diluir el otro. Si tú tienes temor, el amor se diluye. Si tienes amor, el temor es el que se diluye. Pero una persona que es hija de Dios y está segura, no puede tener temor. No estoy hablando del temor reverente a Dios. Y no estoy hablando de esa inquietud que tú puedes tener, como la Biblia lo manifiesta eso, como diciendo que el que esté firme mire que no caiga. O sea, es una actitud de alerta. La Biblia nos llama a velar, a ser sobrios, a ser prudentes, a no confiarnos. Pero no es temor, no es miedo de que yo pueda perder la salvación. No es un temor fundamentado en la inseguridad. Yo estoy seguro, por lo tanto, yo no tengo miedo. ¿Qué pasa con los pecados después de haber sido salvo? Bueno, ya hemos respondido a la pregunta, pero voy a volver a insistir en ello. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿por cuáles de tus pecados sufrió el castigo? Ahora te formulo la pregunta de otra forma para que nos vaya quedando bien la seguridad y el concepto. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿por cuáles de tus pecados murió? Evidentemente, a estas alturas todos me vais a decir, por todos mis pecados. Bien, premio para todos. Eso es lo que tú tienes que meter bien dentro de tu mente, de tu corazón. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos tus pecados. Los que has cometido hasta el momento de creer y los que puedas cometer hasta el día que Él te lleve a su presencia. Cristo muere por todos tus pecados, no por una parte de ellos. Por lo tanto, no puede haber pecados que tú cometas que te condenen, que te hagan perder la salvación. ¿Verdad que esta es una idea fácil de entender? Si Cristo muere por todos mis pecados, quiere decir que puede haber unos pecados que me lleven a la salvación y por lo tanto Cristo no murió por esos pecados. No, es una contradicción. Él murió por todos tus pecados, entonces no hay nada, como dice en Romanos 8, nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada. Acompáñame a Hebreos capítulo 9. Es un texto clave para lo que estamos diciendo y para afianzar más lo que ya hemos declarado como leyes. Hebreos 9, versículo 24 al 28. Recuerda, Cristo no murió solo por una parte de tus pecados. Murió por todos tus pecados. Mira como dice Hebreos 9, 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Importante lo que dice aquí. Si Cristo muere por tus pecados y te los perdona hasta aquí, y después quiere decir que tú pecas y esos pecados te están condenando, vendría a haber un principio aquí legal como que Cristo tendría que morir otra vez por esos pecados que no quedaron cubiertos por su sangre en la primera parte. No. Estos son enunciados que son legales, son principios lógicos fundamentados en la justicia y en la legalidad para que entendamos el mecanismo de la salvación en nosotros. Cristo dice que murió una vez, no para ofrecerse muchas veces, no.
como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En el Antiguo Testamento sí había que hacer esto, porque el sacrificio de los corderos no era perfecto, era simplemente anunciar por fe lo que Cristo haría. Entonces, aquello era imperfecto, por eso cada año había que seguir recordando, había que seguir poniendo la mirada, había que seguir insistiendo en esos sacrificios. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si el sacrificio de Jesús en la cruz fuese limitado, perdonase solo una parte de pecados, dice aquí, desde el principio del mundo Cristo tendría que haber estado muriendo muchas veces. Se tendría que haber estado sacrificando muchas veces y de muchas maneras para ir quitando los pecados en cada tiempo, en cada momento de cada persona, en las diferentes fases de la vida de esa persona. No, dice que Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿El pecado de qué? ¿A qué se refiere? El pecado del mundo. O sea, Cristo muere para quitar los pecados de todo el mundo. Si todo el mundo creyese en Jesucristo, en su obra en la cruz, en su sacrificio, todo el mundo sería salvo. No, el sacrificio de Jesús no tiene un límite, no hay un cupo. Mira, cuando se hayan salvado 8.000 millones de personas ya no se podrá salvar nadie más porque Cristo dio para cubrir el pecado de 8.000 millones. No, Él murió para quitar el pecado una vez y para siempre. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Salvará a todo el mundo? No, solo a los que crean en Él. Estos son muchos. Vendrá a buscar a los que le esperan, aquellos que hayan creído, aquellos que hayan realmente entendido, hayan tenido la capacidad de humillarse, de negarse a sí mismos, de reconocer estaba equivocado, yo pensaba que podía hacer así, que podía andar por aquí, y ahora comprendo que solamente a través de mi fe en, recuerda, creer en Jesucristo, o sea, su obra, su vida, su palabra, todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha hecho, creer que Él murió y resucitó de los muertos, creer que volverá a buscarnos, creer que está preparando un lugar para nosotros en la cruz. Entonces, cuando tú crees en todo esto, entonces tú eres salvo. La obra de Cristo borra todos tus pecados, los que tú cometiste, los que cometas hoy, los que cometerás en un futuro. Ese es el tiempo perfecto y completo de la obra de salvación de Cristo en tu vida. Pasado, presente y futuro. Es una obra completa. Una vez, ofrecido una vez, para llevar el pecado de todos los que crean en Él. Una vez y para siempre. Cristo no puede volver a morir en la cruz por otros pecados que tú cometas después de que fuiste salvo. Fui salvo, pequé, perdí mi salvación y ahora que Cristo volverá a morir por ti. No, ya lo hizo una vez. Y en su muerte todos tus pecados fueron borrados. Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad y en ese tiempo pasado y presente y futuro siempre se va a cumplir. Ahora bien, si rechazamos la seguridad eterna, bueno, entonces cada uno es libre. Todos nosotros podemos decidir qué hacemos con nuestra vida. No todo el que se acerca a Jesús y tiene un conocimiento acepta. No todos creen en Él. Pablo decía en Efesios, lo estudiamos no hace mucho, habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en Él, hay personas que rechazan la seguridad de la salvación. Creen una parte, conviven y experimentan una parte, pero quizás una parte no les ha llevado realmente a ser hijos, a ser salvos. Es como acercarse pero no entrar. Es como que te invitan a una casa a cenar, ¿no? Y tú vas
y llegas a la puerta y te quedas al otro lado de la puerta, pero no entras. Después quien te invitó te dice, no viniste, y tú le dices, sí que vine. Y él te dice, pero ¿cómo que sí que viniste? Yo no te vi. No, me quedé en la puerta. Pero si no entras, no recibes la invitación. Muchas personas vienen, pero no entran. Están en la iglesia, oyen la palabra, alaban, cantan las alabanzas, hasta oran y algunos hasta han predicado incluso. Pero nunca entraron. Es ese momento de la iglesia de la Odisea, que Jesús está ahí a la puerta llamando y todos están celebrando. Es una iglesia que dice, lo tenemos todo, no nos falta nada, somos ricos, se creen los más espirituales y los mejores, pero resulta que no traspasaron el umbral de la fe, de creer en. Se quedaron a las puertas. Cristo está llamando porque lo han dejado fuera. He aquí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mira, en primer lugar, nuestra seguridad. Si nuestra salvación depende de cualquier otra cosa que no sea la obra consumada por Cristo en la cruz, entonces será difícil vivir con la seguridad que necesitamos. Tendremos esperanza, pero no seguridad, que eso es lo que le pasa a muchos. Si tú no tienes la completa seguridad, muchos tienen esperanza, pero no tienen seguridad. Hay una diferencia en esto. Yo tengo esperanza en que un día esté con el Señor en los cielos. Confunden textos, sí, permanece la fe, la esperanza y el amor. Acuérdate que el versículo dice, pero el mayor de ellos es el amor. ¿La esperanza en qué? Bueno, en el contexto tienes que estudiar a qué se refiere. Todos tenemos, la palabra esperanza tiene un significado, pero yo estoy ahora hablando de seguridad de salvación. Y ahí seguridad de salvación no es esperanza en si seré salvo o no. Yo tengo esperanza de que un día me salvaré. No, yo tengo seguridad de que un día me salvaré. ¿Entiendes? Una cosa es decir, yo tengo esperanza que un día estaré con el Señor en los cielos. No, tú tienes que hablar de otra forma. Tú tienes que decir, yo estoy seguro que un día estaré con el Señor en los cielos. Muchos están ahí en la religión, tienen esperanza, pero no tienen seguridad. Si no tienes seguridad, no tienes la paz de Dios en tu vida. No tienes el gozo de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes temor. Hay preocupación. ¿Realmente estaré o no estaré? ¿Realmente soy salvo o no soy salvo? ¿Y si hago algo que a última hora me pierdo y me voy al infierno para siempre? Recuerda lo que he dicho antes, el amor y el temor no se pueden mezclar. Si tú eres salvo, tienes el amor de Dios en tu vida, disfruta ese amor, el temor se va fuera. El temor no existe, el amor lo diluye. La seguridad de la salvación no te va a permitir que tengas miedo. El temor se convierte en preocupación. La preocupación te quita la paz, te quita el gozo. Si mi salvación no es un asunto que ha quedado resuelto, si no estoy seguro de ello, ¿cómo podré yo estar realmente disfrutando esa paz y ese gozo que el Señor me ha dado? Estaré afanado. Y ese afán, en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. El afán, la preocupación, la ansiedad, el temor, son cosas que no son propias del verdadero Hijo. El verdadero Hijo está seguro, está persuadido de esto, decía Pablo. Estoy persuadido de esto, nada nos separará. Estoy persuadido de esto, que Cristo va a completar su obra en nosotros. Ahora, la falta de seguridad contribuye a la falta de confianza plena y eso te impide vivir una vida plena. Estás metido en las dudas, en los conflictos.